Bueno, revisemos ahora el reglamento interno de almacenes. Bueno, este reglamento está organizado en 3 capítulos. El primero está orientado a los aspectos generales, el segundo a la organización y el tercero a procesos de administración de almacenes. Bueno, en aspectos generales tenemos 9 artículos. El primero está orientado al objeto, el segundo al ámbito de aplicación, el tercero a la base legal, el cuarto a las definiciones, el quinto al responsable de la elaboración del reglamento, el sexto a la aprobación y difusión, el séptimo la revisión y actualización del reglamento, el 8 la previsión, el 9 a las sanciones por incumplimiento. Y en el capítulo de organización tenemos 3 artículos. El 10 nos habla sobre la creación del almacén y subalmacenes, el 11 sobre las responsabilidades del responsable de almacenes y activos fijos y el 12 sobre las prohibiciones. Por último, el proceso de administración de almacenes. Ahí tenemos varios artículos, ¿no? El 13, por ejemplo, se refiere al proceso de administración de almacenes, el 14 a la recepción, el 15 al ingreso físico de materiales al almacén, el 16 a identificación, el 17 a codificación, el 18 a almacenamiento, el 19 a asignación de espacios, el 20 a la salida y entrega de bienes de consumo, el 21 al registro de solicitud y salida de almacenes, el 22 a medidas de higiene y seguridad industrial, el 23 a la salvaguarda de materiales del almacén, el 24 a la identificación de stock mínimos, el 25 a la toma de inventarios, el 26 al informe mensual de ingresos y salidas y por último el 27 la baja de materiales del almacén. Ustedes se darán cuenta, esta es la estructura que tiene el reglamento interno de almacenes y sobre la base de esto está trabajado todo el reglamento. Vayamos analizando entonces artículo por artículo. Cuando hablamos del artículo 1 hablamos del objeto y básicamente lo que nos señala es que este reglamento va a normar la gestión de almacenes para una correcta administración de los materiales y suministros. El artículo 2 nos habla sobre el ámbito de aplicación y básicamente nos dice que todo servidor público, consultores de línea y personal eventual están alcanzados por este reglamento. Todos tienen que cumplir el reglamento. El artículo 3, base legal. Tenemos nuestra base legal orientada a través de la 1178, la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, el Decreto Supremo 23318-A, que es de responsabilidad por la función pública, el Decreto Supremo 0181 de las normas básicas del SAPS. Tenemos al RUPE, al SICOES, tenemos el Decreto Supremo 1497 que modifica y ajusta las normas básicas del SAPS. Y bueno, ustedes verán también en el camino todas estas normas que son básicamente las normas base de la gestión pública municipal también. El artículo 4 nos habla sobre las definiciones y en el conjunto del reglamento vamos a hablar bastante sobre estos conceptos. Vamos a hablar sobre almacén, vamos a hablar sobre almacenamiento, bienes fungibles, catalogación, clasificación, codificación, existencias, ingreso al almacén, salida del almacén y pedido de materiales. Entonces, las definiciones de cada uno de estos conceptos los tenemos en el reglamento, en el artículo 4. Ustedes que tienen también el reglamento en sus manos podrán darle una miradita. El artículo 5 habla sobre el responsable de la elaboración del reglamento. Y bueno, aquí podemos señalar que el responsable de su elaboración es el responsable de almacenes y activos fijos. Y el rol que tiene el alcalde es de implantación. El artículo 6 nos habla sobre la aprobación y difusión. Bueno, quien aprueba es la máxima autoridad ejecutiva, como todos los reglamentos, y lo hace mediante decreto edil. En este caso estamos hablando del alcalde. Pero la difusión lo va a hacer el director administrativo financiero en esta ocasión. Artículo 7. La revisión y actualización del reglamento. Como todo reglamento, tiene que llegar un momento en el cual se tenga que ajustar.
de acuerdo a la experiencia y a las necesidades o a los cambios normativos que se puedan tener, ¿no? Y claro está, el que elabora el reglamento también es el responsable de poder hacer los ajustes necesarios o la actualización al reglamento. Y en este caso estamos hablando sobre el responsable de almacenes y activos fijos. Y nuevamente, como lo anterior, el alcalde tiene que aprobar con decreto edil para que tenga vigencia. El artículo 8 nos habla sobre la previsión, pero es una previsión a las ambigüedades que pueda tener el reglamento, ¿no? Es decir, si el reglamento tuviera algunas ambigüedades, algunos artículos que no se logren entender, entonces nos vamos a las normas generales para poder resolver estas ambigüedades que pueda tener el reglamento. Esto es típico de cada uno de los reglamentos, siempre se manejan de esa forma. Artículo 9. Las sanciones por incumplimiento. Y claro, como todo reglamento también, y todo reglamento administrativo en este caso, bueno, los servidores públicos que estén alcanzados por este reglamento, ¿no? También se exigen las sanciones por acción u omisión al presente reglamento, de acuerdo a la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios, por ejemplo, el Decreto Supremo 23318-A sobre la responsabilidad por la función pública. El artículo 10 nos habla sobre la creación del almacén y subalmacenes, ¿no? Aquí tenemos que considerar lo siguiente. El gobierno municipal de Apolo, si bien tiene una casa de gobierno central en la capital del municipio de Apolo, pero también tiene de alguna forma una oficina en la ciudad de La Paz. Entonces es necesario prever la creación también de subalmacenes. Por eso es que en esta ocasión hacemos una redacción de esta forma. El gobierno autónomo municipal de Apolo contará con un almacén central ubicado en la casa de gobierno principal y administrado por el responsable de almacenes y activos fijos. En función a la necesidad y capacidad técnica económica, mediante resolución administrativa emitido por el secretario municipal administrativo financiero, se podrá crear uno o varios subalmacenes en otras dependencias y que no sea posible cubrir con el almacén central. Notemos esto al momento de poder interpretar la norma. En el tercer párrafo del artículo 10 nos menciona lo siguiente. Mediante memorándum emitido por el secretario municipal administrativo financiero, se delegará la responsabilidad de la administración del subalmacén bajo la denominación de encargado de subalmacén, teniendo que informar sobre los movimientos del subalmacén de manera directa al responsable de almacenes y activos fijos. Nos estamos refiriendo a que el almacén central lo va a manejar un principal actor, un servidor público importante, el cual le estamos llamando responsable de almacenes y activos fijos. Pero el secretario municipal administrativo financiero, mediante resolución administrativa, puede crear subalmacenes, ¿no? Estos subalmacenes, ya sea por la lejanía, porque no puede operar el almacén central en determinados lugares, va a ser necesario que alguien se haga cargo. Entonces, a esa persona le estamos llamando encargado de subalmacenes, ¿no? Este encargado de subalmacén tendrá que informar al responsable de almacenes y activos fijos todos los movimientos que pueda tener el subalmacén. Entonces, esa es un poco la coherencia de integración que se necesita para poder llevar adelante las actividades de almacén en el gobierno municipal. El artículo 11. Responsabilidades del responsable de almacenes y activos fijos. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Estamos hablando de administrar el almacén, observando el cumplimiento de las tareas relacionadas con ingresos, registros, almacenamiento, entregas, medidas de salvaguarda y control de los materiales y suministros. Estamos hablando también sobre recepcionar los materiales y suministros adquiridos. En el C tenemos el mantener un stock mínimo de materiales y suministros. En el D, mantener actualizados los inventarios de materiales y suministros.
Por otro lado, mantener un perfecto estado de conservación de los materiales y suministros que se encuentran bajo custodia. Clasificar todos los materiales y suministros de acuerdo a normas y procedimientos. ¿Qué más? Mantener actualizado el registro de los materiales y suministros. Atender solicitudes de materiales y suministros verificando la existencia, calidad, cantidad y características de los materiales y suministros a entregar. Registrar información del movimiento. Controlar y mantener registros de ingresos, salida y saldos de existencias. Identificar los materiales y suministros en situación de merma, vencimiento, descomposición, alteración, inutilización, obsolescencia, para proceder con la respectiva baja. Solicitar la exclusión física de los materiales y suministros. Custodiar la documentación, archivar y llevar registro de la misma que se genere en la unidad. El artículo 12 nos habla sobre las prohibiciones y nos menciona lo siguiente. El responsable de almacenes está prohibido de lo siguiente, ¿no? Realizar ingresos sin la documentación respaldatoria. Realizar registros de pedidos y entregas de material sin formalizar la firma y autorización de su inmediato superior o superior jerárquico. Mantener bienes en los almacenes sin haber realizado su ingreso. Realizar la entrega de bienes sin el documento de autorización emitido por la instancia competente. Realizar entrega de bienes sin el conocimiento del secretario municipal administrativo financiero. Entregar bienes en calidad de préstamo o usar o consumir los bienes para beneficio particular o privado. El artículo 13 nos habla sobre el proceso de administración de almacenes. Y el proceso de administración de almacenes tiene las siguientes etapas. Solamente las vamos a enunciar porque en los siguientes artículos nos vamos a dedicar justamente a ver cada una de ellas. La recepción, el ingreso, la identificación, la clasificación, la catalogación, el almacenamiento, la asignación de espacios, pedido de materiales, la entrega de materiales, gestión de existencias, medida de higiene y seguridad industrial y por último las medidas de salvaguarda. Vayamos viendo entonces cada uno de ellos. El artículo 14, hablamos sobre la recepción. Se puede generar, según establece este reglamento específico, la recepción de bienes de consumo será por un servidor público o comisión de recepción, nombrado por el alcalde o alcaldesa municipal, lógicamente. Cuando sea nombrado una comisión de recepción, esta será conformada de la siguiente forma. El integrante por parte de la Dirección Administrativa Financiera será el responsable de almacenes y activos fijos. Y un servidor público designado por la unidad solicitante. Ahí tenemos nuestra comisión de recepción. Nos dice por último, la contratación de bienes de consumo se encuentra en el clasificador presupuestario por objeto de gasto, en las partidas del grupo 30.000 materiales y suministros. El artículo 15, ingreso físico de materiales al almacén. El ingreso de bienes de consumo se podrá realizar por efectos de los siguientes. Se pueden hacer compras mediante cualquier modalidad o contratación. Pueden existir donaciones, pueden existir transferencias, pueden existir ajuste de inventario por reposición, otro ajuste de inventario por sobrantes, el reingreso por desmantelamiento de algún equipo, por ejemplo, el reingreso por recuperación de bienes, reingreso por reconstrucción de equipos y otras formas que puedan existir de poder incorporar en almacenes bienes de consumo. Bueno, lo que necesitamos aquí es también identificar las formas de ingreso, ¿no? ¿Qué sucede cuando se trata de un proceso de contratación? Entonces, cuando se trata de un proceso de contratación, deberá contener
lo siguiente, ¿no? La siguiente documentación. El informe de conformidad emitido por la Comisión de Recepción. El acta de recepción firmado por la Comisión de Recepción. La nota de remisión o nota de entrega del proveedor. El orden de compra o contrato. La certificación presupuestaria, especificaciones técnicas, formulario de inexistencia de materiales, formulario de ingreso a almacén. ¿Qué sucede cuando se trata de otro tipo de ingresos de estos bienes? Hablamos de que debería tenerse mínimamente documentos de respaldo de los bienes, que nos referimos sobre todo a documentos de convenio de donación, transferencia u otros similares, ¿no? Y por último, un documento de autorización de ingreso al almacén emitido por la Secretaría Municipal Administrativa Financiera. ¿Qué más nos menciona? Que en los casos de procesos de contratación, el responsable de almacenes y activos fijos deberá emitir la solicitud de pago y remitirlo por la vía que corresponda a la Secretaría Municipal Administrativa Financiera para su procesamiento. Artículo 16. La identificación. Bueno, la identificación es parte del ingreso, que le permite al responsable de almacenes y activos fijos verificar las características propias de cada bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que necesitamos identificar la denominación básica asignada a cada bien y codificación. Debemos describir sus características técnicas propias, físicas y o químicas de dimensión y funcionamiento y otras, y diferenciar el bien respecto a otros similares y con características adicionales diferenciadas, y en su caso de otras marcas. El artículo 7 nos habla de la codificación. Y la codificación de los bienes consiste en asignar un código a cada rubro de bienes o materiales según el clasificador presupuestario, ¿no? La codificación permite clasificar los bienes por grupos, subgrupos, series, líneas, géneros, tipos y otras variaciones relevantes. ¿Qué nos permite? Nos permite la ubicación inmediata de estos bienes. Además, nos permite una adecuada manipulación. El artículo 18 nos habla sobre el almacenamiento, ¿no? Y podemos decir que el almacenamiento se realizará en los ambientes asignados de atención directa en los subalmacenes o el almacén central. Para ello, el secretario municipal administrativo financiero deberá justamente generar condiciones de almacenamiento, ¿no? Hablamos de equiparlos, por ejemplo, con estantes, con cajones, con elementos que sean necesarios para que los bienes que ingresen puedan conservarse, ¿no? Y administrarse de una mejor forma. Decimos también que el almacenamiento deberá facilitar el ingreso, conservación, manipulación, salvaguarda y entrega de los bienes en base a los siguientes criterios: según la clasificación de bienes materiales, la asignación de espacios según tamaño de las instalaciones, la disponibilidad de instalaciones y medios auxiliares, uso de medios de transporte cuando corresponda, conservación de los bienes según su ciclo de vida, seguridad de los bienes y de las instalaciones. El artículo 19, la asignación de espacios. Nos dice lo siguiente este artículo: con el propósito de facilitar la recepción, el ingreso y almacenamiento, movimientos internos y la entrega de bienes, se asignarán espacios en las instalaciones y los estantes de acuerdo con uno o más de los siguientes criterios: la clasificación y codificación de los bienes según grupo objeto de gasto, velocidad de su rotación. Estamos hablando de las características y composición física y o química de cada uno de los bienes, según su dimensión, y el periodo de validez o vigencia de su vencimiento, según corresponda. El artículo 20 nos habla de la salida y entrega de bienes de consumo. Y nos dice lo siguiente: los requerimientos de bienes del almacén deberán realizarse según las siguientes características. La salida de bienes del almacén deberá estar respaldada por el formulario de pedido de materiales. Constatar la conformidad de la entrega mediante formulario de entrega de materiales.
Esta solicitud se efectuará como máximo 2 veces al mes. Cada solicitud de cierto servidor público solamente puede ser 2 veces al mes. La distribución o entrega física de los bienes implica lo siguiente: atender las solicitudes de materiales del almacén oportunamente, comprobar que la calidad, cantidad y características de los bienes a entregar correspondan a lo solicitado, utilizar técnicas estándar para empacar y rotular los bienes en función de sus características y su destino. Registrar la salida de bienes de almacén. El artículo 21 habla sobre el registro de solicitud y salida de almacenes. ¿Qué nos dicen? Es responsabilidad del responsable de almacén y activos fijos y encargado del subalmacén contar con registros de entrada de almacenamiento y de salida de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén. El artículo 22 nos habla sobre las medidas de higiene y seguridad industrial. ¿Qué nos dice? Nos dice que el responsable de almacén y activos fijos y encargado del subalmacén, considerando las normas existentes sobre medidas de higiene y seguridad industrial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, deberán desarrollar mecanismos específicos para la prevención de probables accidentes laborales en el o los almacenes, originados por el grado de peligrosidad de los bienes. Para el efecto se deberá considerar los siguientes aspectos mínimos: facilidad para el movimiento de los bienes en el almacén, condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura, asignación de espacios protegidos para sustancias peligrosas, utilización de ropa de trabajo y equipo de seguridad industrial, determinación de medidas de emergencia en casos de accidentes, adopción de medidas contra incendios, inundaciones y otros. Hablamos también de la salvaguarda de materiales del almacén. La salvaguarda comprende actividades de conservación y protección para evitar mermas, pérdidas, deterioro de las existencias, robos y accidentes, así como lograr la identificación fácil, segura y el manipuleo ágil de los bienes. Las medidas de salvaguarda tienen los propósitos de implantar procedimientos para la custodia, guarda de las existencias y uso de instalaciones auxiliares y medios físicos, e implantar medidas de seguridad física y fortalecer las medidas de control para que los bienes no sean ingresados, movidos internamente ni retirados sin la autorización correspondiente. ¿Qué más nos dice? Que el secretario municipal administrativo financiero, en coordinación con el director administrativo financiero y el responsable de almacén y activos fijos, adoptará medidas que incluyan los controles de seguridad física necesarios a todos los ambientes asignados como parte del almacén y subalmacenes. El artículo 24 nos habla sobre la identificación de stock mínimos. Nos dice que el responsable de almacén y activos fijos y encargado del subalmacén elaborará trimestralmente el estado de materiales o suministros con stock mínimo para la adecuada provisión del lote de pedido en el tiempo adecuado y su distribución. El artículo 25 nos habla sobre la toma de inventarios. Bueno, ¿qué tenemos que ver en el tema de la toma de inventarios? Nos dice lo siguiente: el responsable del almacén y activos fijos deberá efectuar la toma de inventarios de los almacenes de forma mensual, por el total de los bienes o por muestreo, semestral, de manera semestral, por el total de los bienes, o a requerimiento de la Secretaría Municipal Administrativa Financiera según requiera de uno, varios o por el total de los bienes del almacén. ¿No? El artículo 26 nos habla sobre el informe mensual de ingresos y salidas. Claro, el encargado del subalmacén, y bueno, aquí viene nuevamente la coordinación, ¿no?, entre el encargado del subalmacén y el responsable de almacenes y activos fijos. Nos dice que el encargado del subalmacén deberá remitir al responsable de almacenes y activos fijos mensualmente un informe sustentado, ¿no?,
El responsable de almacén y activos fijos consolidará la información de los subalmacenes para elevar el informe mensual al secretario municipal administrativo financiero vía director administrativo financiero. El responsable de almacenes y activos fijos consolida toda la información también de los subalmacenes. Baja de materiales del almacén, ¿no? La baja de los materiales del almacén están bajo las siguientes características: hurto, robo o pérdida fortuita, mermas, vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros, inutilización y obsolescencia. Identificados los materiales susceptibles de baja, estos deberán ser reportados en un informe emitido por el responsable de almacenes y activos fijos, con el visto bueno de la Dirección Administrativa Financiera y puesto a consideración de la Secretaría Municipal Administrativa Financiera. En el caso de la baja de materiales por inutilización y obsolescencia, deberá considerarse la recuperación de partes o accesorios que signifique retorno económico. La Secretaría Municipal Administrativa Financiera deberá gestionar la baja de materiales mediante resolución administrativa, ¿no? A partir, pero, de un informe técnico presentado por el responsable de almacenes y activos fijos. Bueno, hasta aquí nuevamente la revisión del reglamento interno de almacenes y nuevamente esperando un poco las reacciones de los que están viendo estos reglamentos para poder hacer mejoras a los mismos, ¿no? Muchísimas gracias.